Muy buenas noches. A nombre del Centro Cultural Petroperú, le damos la más cordial bienvenida a la conferencia Apuntes sobre las ideas del Bicentenario de la Independencia del Perú, sucesos, instituciones y ceremonias. En esta oportunidad, el tema busca la reflexión sobre los sucesos como el desembarco de San Martín y el significado para las regiones. Además, la proclamación de la independencia enfocado en el lado sociocultural que incluye emociones y festejos ocurridos en diversos momentos. También reflexiones sobre la instalación de instituciones como el Protectorado y la salida de San Martín tras la puesta del Congreso, el cual cumple 200 años en el presente. Este análisis será visto desde una mirada de la época, un significado del bicentenario, buscando siempre el diálogo entre el pasado y el presente. Para el desarrollo de esta conferencia, hemos invitado a la conferencista Marisa Bazán, quien es licenciada en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es máster de Historia en el Mundo Hispánico por la Independencia del Mundo Iberoamericano, magíster en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con la tesis titulada La participación política en los sectores populares en la rebelión de Huánuco 1812, saqueadores, seductores e incanistas. Actualmente es catedrática de la Universidad de Lima y autora del libro La participación política de los indígenas durante las Cortes de Cádiz, Lima en el ocaso del régimen español 1808-1814, así como de numerosos artículos académicos y conferencias sobre temas vinculados al proceso de independencia peruana a nivel nacional e internacional. Su nuevo artículo, titulado Montoneras Andinas, Violencia ritual y saqueos en el caso de los rebeldes de Huánuco en 1811 y 1812. Forma parte del volumen 15, el número 36-2020, número junio, perteneciente a la revista Historia Caribe, integrada al índice de publicaciones científicas Publidex. Pues bien, sin más preámbulo, vamos a dar pase a la licenciada Marisa Bazán. Adelante, Marisa. Muy bien, buenas noches, tengan todos ustedes. Siempre encantada de estar con el Centro Cultural de Petroperú, que tiene a bien presentar una serie de conferencias y actividades, publicaciones, concursos, en pro de algo que muchas veces pocamente pues en el país se practica, que es la cultura, ¿no? Y la difusión, la creación, los incentivos en esta tan necesaria actividad como es la educación y la cultura. Y bueno, yo muy agradecida de estar esta noche compartiendo una especie de reflexión, eh, de allí el título de Apuntes sobre las ideas del Bicentenario de la Independencia del Perú. Ya que hemos estado pues, en una etapa donde nos habíamos proyectado los historiadores e historiadoras de hablar de muchos sucesos, de instituciones y también no solamente de recordar ceremonias, sino tenerlas, pero que lamentablemente, pues, vino un momento muy difícil que ha sido estos 2 años de pandemia y que, bueno, todavía seguimos con estas circunstancias y no hay que bajar la guardia. Eh, y bien, en esta ocasión quiero justamente hablar de algunos sucesos que han cumplido 200 años y que tenemos que tenerlos en cuenta en la actualidad porque pues el pasado y el presente siempre deben estar de la mano, ¿no? No puede uno comprender lo de ahora si no tiene esta memoria histórica. Y eh, en ese sentido, una de las cosas que cumplió un bicentenario, pero que, digamos, va a
llevar hace algunos años atrás, va a ser un hecho importante que lo voy a mencionar eh, porque generó un impacto hacia el futuro de lo que sería el virreinato o colonia peruana. Y estas van a ser las reformas borbónicas. Esto va a ser algo muy clave, solo para recordar, eh, las reformas borbónicas vienen con el cambio de dinastía que se va a dar en el año 1700 en España. Y bueno, esto genera una crisis, ¿no? Los Habsburgos dejan de gobernar y los Habsburgos van a ser importantes porque incluso se va a hablar en muchas de las investigaciones que las rebeliones, los levantamientos, se hacen bajo la idea de retomar, de regresar al llamado pacto colonial, es decir, a la época de los Habsburgos. En ese sentido, las reformas borbónicas van a ser claves, ¿no? Y esto es importante porque cuando hay cambios, se generan crisis y eso puede llevar a finales. Hoy por hoy que estamos viviendo una etapa, bueno, en realidad largamente en situación de crisis por diversas razones, es importante justamente acudir a estos momentos de la historia para aprender, para saber qué puede pasar si es que no se superan esas crisis. Las reformas borbónicas van a impactar en todos los grupos o estamentos sociales de la época, eh, perjudicando a criollos, mestizos e indígenas. Y esto va a generar un descontento. Los que más bien van a resultar beneficiados van a ser los chapetones. Recordemos que estos son los españoles nacidos en la península, también conocidos justamente como peninsulares. Ellos van a obtener beneficios políticos, económicos y sociales. De tal manera que es aquí donde muchos historiadores señalan que va a comenzar a surgir como un germen de, de sentirse no parte de España, ¿no? No parte de los reinos hispánicos, sino más bien se tendría más claro que éramos una colonia. Ese es un debate bastante interesante. Fausto Alvarado, que en paz descanse, siempre nos hacía recordar ese debate entre los historiadores. Y esto va a generar movimientos revolucionarios, rebeliones, donde van a participar y va a ser una reacción. Esto también conectado con el presente, ¿no? Cuando algo no va bien, cuando la autoridad no se legitima, esto genera de todas maneras un impacto que o puede ser obedecido, si es que obviamente el régimen es autoritario, y a eso apuntaba las reformas borbónicas, a la imposición del poder, eh, o puede generar más bien movimientos que van a cuestionar cómo es lo que va a ocurrir, ¿no? Van a haber una serie de levantamientos. Ya en el siglo XVIII van a destacar que estos tendrán como líderes principalmente a mestizos y a indígenas. Siendo de todas estas rebeliones que se van a dar, como pueden ustedes observar en este cuadro, en las regiones, lo que ocurre en el Cusco en el siglo XVIII, que también pues, ha cumplido más de 200 años, ¿no? Y la importante gran rebelión de Tupac Amaru. Segundo, y aquí va a ser muy importante los símbolos, los recuerdos, la idea en este caso del Inca, que fue muy inspiradora
para historiadores como el famoso Tito Flores Galindo, Manuel Burga, entre otros, y que hasta el día de hoy esto es vigente, porque seguimos observando cómo a veces algunos candidatos apelan a los recuerdos de los incas. Es una tradición que forma parte de la cultura política andina y peruana, pero además también observar con esta especie de lupa de lo que está pasando en el Perú es darnos cuenta que no estamos dormidos los peruanos. Lo digo porque todavía en las escuelas, mis estudiantes de la universidad, cuando les narro acerca del proceso de independencia, que es también algo que tenemos que tener claro, que la independencia fue un proceso, eh, ellos muchas veces tienen esta noción que la independencia habría sido traída desde afuera y que los peruanos tuvieron en realidad una proclividad a ser amantes de la corona española. Pero si bien estos movimientos no cuestionan al rey, no eran tiempos todavía de llegar a esos niveles, hay una respuesta frente a la situación de descontento de parte de los pueblos. Entonces, eso es importante, eso es histórico, eso no solamente se ha dado en el Perú, se ha dado en todas las sociedades. O sea, todo tiene, como se dice, un hasta aquí llegamos y de aquí o nos conformamos o nos levantamos. Y bueno, nosotros vamos viendo que en nuestro país suelen haber varios conflictos sociales que obviamente tienen sus peculiaridades y que algunos suelen recordar también estos personajes de la historia. Bien, justamente por el lado criollo, eh, surge algo que también ha cumplido y es parte de estos bicentenarios, de estas efemérides, la formación de la famosa Sociedad Amantes del País. Esta Sociedad Amantes del País que se coloca un poco después del levantamiento de Tupac Amaru, que sucedió en 1780 y que tuvo una repercusión importante, justamente es la evidencia de estos diversos descontentos que se van desarrollando a lo largo del impacto que generó las reformas borbónicas, que van a ser arrastradas por años. Entonces, es aquí donde vamos a tener a importantes ideólogos, considerados algunos como los precursores, bajo seudónimos, ya que van a ser momentos difíciles, no era muy sencillo hablar directamente y criticar al gobierno. Algo que asociado con el presente nos debe llevar a valorar la libertad de expresión, porque no siempre lo hemos tenido. Y eso no es algo de hace más de 200 años. Hemos tenido muy recientes dictaduras. Entonces, eso es algo importante. La sociedad amantes del país van a tener personajes como el famoso Hipólito Unanue, ¿no? Eh, José Baquija en el Carrillo, allí he colocado algunos de los sobrenombres que ellos van a utilizar, pero también va a haber una escuela, un lugar, qué importante es los espacios de generación de ideas, como fue el Real Comitorio de San Carlos a cargo de Toribio Rodríguez de Mendoza, que también va a ser clave para este momento y para generar un espíritu que luego se va a conectar con lo que vendría después, que sería la llamada fase continental de la Guerra de Independencia. Y Tupac Amaru, los peruanos, representados por esta figura, van a tener una repercusión importante que a veces nos hemos olvidado en personajes como, por ejemplo, el llamado prócer, ¿no? Continental o precursor, perdón, de la emancipación americana, que fue Francisco de Miranda Rodríguez,
un importante personaje que va a luchar ya en el siglo XIX por la independencia y que además tenía la idea de formar una especie de imperio a la usanza incaica, no igual, pero copiando cosas de lo que fue América del Sur antes de la llegada de los españoles. Así que los peruanos los peruanos están presentes, ¿no? No es que solamente de fuera, sino nosotros también tenemos una presencia importante, valga la redundancia, y una inspiración, ¿no? Sobre todo Tupac Amaru, y también libros como Los Comentarios Reales de los Incas de Garcilaso de la Vega. Además, el jesuita que había sido expulsado de estas tierras eh, va a ser tomado en cuenta. Vizcardo y Guzmán, ¿no? Con su carta a los españoles americanos, también fue leído por estos diversos héroes que se van a convertir en líderes en otros países. Así que eso es importante de destacar. Y nosotros hemos tenido muy recientemente a personajes que influencian, a mujeres y varones que tenemos que valorar. Creo que eso es algo que nos falta, ¿no? Darnos cuenta de lo que tenemos adentro y no solamente mirar por fuera. Y la historia, en este caso del proceso de independencia, es una evidencia, ¿no? Cómo hay una inspiración de parte de estos personajes. Y algo que también va a tener un bicentenario, pero ya más recientemente fue la crisis que se aunó a la coyuntura de las reformas borbónicas. Esta crisis se va a generar a partir de 1808. Esto es algo muy importante. En el 2008 se cumplió ese bicentenario, en este caso, de la invasión de Napoleón Bonaparte. Y esto va a ser importante porque estamos acostumbrados a solamente tener como, digamos, influencia eh, la independencia de las 13 colonias, la Revolución Francesa, pero hay que recordar que España estaba pasando también por una propia historia y esta se inicia justamente en 1808. Esto es trascendental porque tras la no, el no poder tomar el mando, este rey llamando o sea, Fernando VII, conocido como el Deseado, se va a generar la formación de varias cortes. Esta es una imagen de esas cortes, en realidad fueron varias, pero la más importante fue las Cortes de Cádiz, establecidas en 1810. Y aquí tenemos a un importante personaje. En realidad actuaron varios americanos, entre ellos, bueno, aquí representado con este sombrero levantado, el famoso Dionisio Inca Yupanqui. Y es que es hacia 1810, 1811, que vamos a tener en medio de esta crisis, se instalan las cortes con la finalidad de poder negarle la soberanía de España a los franceses. Hay una defensa en ese momento. Y es allí donde van a pelear, por ejemplo, el mismo José de San Martín, ¿no? Por la libertad de España. Son momentos diferentes a lo que luego, pues, se va a desarrollar. Y esto va a dar, además, porque hay un indígena o un representante indígena y criollos, porque se estableció, hemos cumplido 200 años en los reinos españoles de por primera vez darnos la categoría de iguales y con la constitución de ciudadanos, la ciudadanía, algo que duró hasta 1814 porque esta crisis acabó en ese año. En el Perú básicamente acabaría aproximadamente hacia 1815 debido a
a, a que en esos tiempos pues no habían la tecnología rápida, ¿no? Demoraban en llegar las noticias, pero aquí tenemos este bicentenario de esta constitución que se convierte desde las formas institucionales en la base de lo que sería la primera constitución política del Perú ya en la etapa independiente. Entonces, hemos cumplido también ese bicentenario y esa institucionalidad, pero que no se hace de la nada, que tiene una tradición. Y la constitución de Cádiz en ese sentido va a ser bastante clave y hay que recordarla. Muy pocos peruanos y peruanas recuerdan este momento de la historia. Un momento además clave porque en esta situación se van a dar paso a las juntas. Y justamente estas juntas en muchos países van a servir para colocar sus efemérides de sus centenarios y bicentenarios. eh, Algunos casos, México, Bolivia, que curiosamente no existía, era el Alto Perú, pero que consideran a la Junta Tuitiva como que se coloca justamente en esta etapa de crisis como su independencia, Chile, Ecuador. Entonces, las juntas van a ser muy importantes y se van a colocar porque, bueno, el representante del rey era el virrey. Entonces, bajo ese nuevo lenguaje, bajo las cortes, lo que van a decir los políticos de la época es que en los reinos españoles tiene que haber representantes de las cortes, en este caso las juntas. El virrey Abascal en ese momento va a estar muy, muy vigilante, va a observar que esto era peligroso. Y en el Perú no estuvo fuera de esta coyuntura política. Solamente que la ciudad de Lima es la que en realidad no logra establecer esa junta, porque está y el virrey no confía. Estas juntas además van a tener a los criollos como principales líderes, pero al lado de mestizos y de indígenas que con la Constitución y las Cortes de Cádiz habían alcanzado primero la igualdad y luego la ciudadanía. Se declararon ciudadanos a los indios, españoles y los hijos de ambos. Entonces, 200 años de esos acontecimientos. Y en el caso del Perú, muy importante recordar otro bicentenario que forma parte de lo que ya sería el proceso de independencia en la fase regional, como fue esta rebelión, la rebelión de Huánuco de 1812, donde se formó una junta, y que algunos historiadores señalan que habría eh, podido ser el año en el que el Perú hubiera reclamado y hubiera colocado su independencia, porque en realidad el año 1821 es el año oficial de la independencia, pero la independencia es un proceso más largo, es un proceso que tiene un momento anterior y un momento incluso posterior. Y en esta rebelión se siguió con tradiciones como el recuerdo del Inca. Entonces, hay toda una dinámica propia que se tiene en el Perú y que estos eh, momentos nos lo recuerdan y que, bueno, en el 2012 casi pasó desapercibido este bicentenario importante. Y no solamente lo de Huánuco, sino también lo del Cusco. Y que más bien ahora, en el año, bueno, recientemente en estos años de bicentenario oficial, se ha recordado y se está buscando de alguna manera darle más cabida a las regiones, porque el Perú no es Lima, el Perú son los demás departamentos y provincias, algo que también es una pieza clave en la actualidad, porque no es posible que sigamos, a pesar de que ha pasado 200 años, pues tengamos todavía el centralismo en Lima. Tenemos que como ciudadanos hacer una reflexión e ir más allá de la capital.
donde actualmente prácticamente la tercera parte de la población se encuentra en Lima. Y esto, pues, es algo que no debería darse, ¿no? Tenemos que continuar en ese sentido trabajando. Bien, y de esta manera, ahora salto un poquito algunos años, pero colocando evidencias de situaciones fuera del territorio peruano y dentro del territorio peruano, acontecimientos e influencias de personajes que nacieron en esta tierra y que tuvieron un impacto hacia otros lugares. Y bueno, otro bicentenario y otros acontecimientos que van a dar cabida a ceremonias va a ser la llegada de la famosa expedición libertadora y se daría pues con este famoso paso por los Andes que los realistas, un término importante porque la guerra de independencia, que reitero, es un proceso, pues no fue una guerra entre americanos o sudamericanos y españoles. En esta guerra participaron indígenas, mestizos, criollos, chapetones, las castas, tanto del lado patriota, que van a ser los que buscan la idea de construir una, un Estado independiente. En ese momento todavía no se sabía con cuál forma de gobierno, hacia la época por lo menos de 1819, que es donde se hacen las famosas expediciones, ¿no? Las expediciones y los espías que van a llegar. Bueno, se señala de manera importante a este famoso personaje que es Lord Cochrane, pero si bien su expedición de 1819, que llegó a aterrorizar porque se generaron emociones de miedo, ¿no? Obviamente en el Callao, este planteamiento de un gobierno que no se sabía en qué consistiría, eran 300 años de monarquía española y hay que comprender también a los hombres y mujeres de esta época, sobre todo de la sociedad limeña, donde había títulos nobiliarios. Entonces, quizás en Chile, en Argentina, en lo que sería luego Ecuador, Venezuela, Colombia, les era un poco más sencillo abrazar una idea de independencia que en la ciudad de Lima, ¿no? Porque las regiones en el Perú sí van a tener bastante, digamos, proclividad eh, para este planteamiento, este proyecto. Pero reitero, Lima no es el Perú, sin embargo, también los peruanos van a ayudar y van a mandar cartas a Chile y van a actuar de espías, o sea, desde dentro se va a colaborar con la expedición libertadora de San Martín, señalando que el lugar más idóneo era Pisco. O sea, esta información no solamente es pues dada por Cochrane y sus acompañantes, sino con la confirmación de peruanos y peruanas que estaban, bueno, en este caso peruanos básicamente, de acuerdo con estas ideas de libertad. Y bien, aquí hay algunos datos, ¿no? Algunos documentos de esta expedición, los buques que acompañaron a Cochrane, y eh, aquí, dentro de la colección documental de la independencia del Perú, que está colgada en internet y que es muy importante que profesores y profesoras lo puedan utilizar para sus alumnos, porque son documentos de la época, nos hablan de cómo hay otra, digamos, emoción, aparte del miedo que van a tener muchos ciudadanos, o perdón, muchos pobladores o limeños y en general de todas las partes de la costa peruana. Su emoción va a ser de miedo,
otros más bien de alegría y de esperanza, pero también de confusión, ¿no? Por ejemplo, en esta carta del virrey Pezuela a José de la Serna, que en ese momento era el general en jefe, estaban especulando por dónde van a entrar los patriotas, ¿no? Ya sabían que iba a ser vía marítima. Entonces aquí, por ejemplo, pensaban que de repente entrarían por Arequipa, otros van, en otras cartas se ve que posiblemente desembarquen por Moquegua, y así, ¿no? O sea, no lo tenían muy claro. Y esto es importante porque, bueno, nos evidencia estos momentos importantes para la llegada y que va a tener a los peruanos y peruanas esperando, ¿no? Esperando esta llegada. Obviamente otros no querían, no querían que lleguen los patriotas. Bien, y algo que va a ser bastante importante para los patriotas es el uso de los discursos. Se va a utilizar términos como paisanos, hijos del sol, cartas dirigidas por O'Higgins y también por el propio San Martín, que se va a buscar difundir para poder reclutar, porque en toda guerra son importantes los recursos, tanto en alimentos, en armas, pero también en reclutas. Entonces, esto va a ser algo bastante clave y el uso del discurso se va a hacer importante para esta época. Antes que llegaran los libertadores, eh, llegaron sus cartas, ¿no? Y también pues hay testimonios de cómo se dan celebraciones en los barcos utilizando el aguardiente muy famoso en el Perú, como va a ser pues el pisco, ¿no? Que es también uno de los símbolos que representa nuestra nación. Bien, eh, bueno, desde Valparaíso hacia 1820 se daría pues en agosto la salida de San Martín, que finalmente el 8 de septiembre de 1820 llega. Entonces, otro bicentenario y llega a Pisco, ¿no? Finalmente ese es el lugar elegido, Pisco. Ica, que en 1800, que en el 2020, perdónenme, estaban muy afanosos con el recuerdo que por allí entraría esta expedición que va a dar el camino hacia la libertad, pero no olvidar a todo lo anterior, ¿no? Ica va a ser muy importante en ese sentido y bueno, de allí se van a sacar reclutas, caballos, ¿no? Y además desde allí se va a partir hacia la Sierra Central. San Martín va a comisionar a Álvarez de Arenales para irse a esa zona que va a ser clave. No por nada, cuando la Serna, el virrey, se retira de Lima, se va a la Sierra Central. La Sierra Central va a ser un lugar clave y estratégico en esta búsqueda de ganar y triunfar. Entonces, este triunfo, esta llegada, perdónenme, y este bicentenario que también recientemente se ha recordado, que nos demuestra pues que el proceso de independencia es algo bastante largo, ¿no? E importante. Y bueno, se va a establecer el ejército libertador en Pisco. Aquí ciertos documentos donde el virrey va a recibir, en ese momento todavía el virrey era Pezuela, la noticia, ¿no? Que ya estaban aquí los patriotas, cosa que obviamente va a generar una serie de emociones, entre ellos el miedo, ya que Pisco en realidad no era muy lejos y se va a ir vía terrestre, ¿no? Es la idea hasta llegar, cercar la ciudad. Pero esto obviamente va a requerir también de mucha paciencia. Y eh, la hacienda Caucato va a ser muy importante en esta primera entrada. Muchos, por miedo a los patriotas, huyeron de los lugares a donde llegaban. Esto va a ser algo muy recurrente en muchas ciudades.
Entonces, además, se dice que de esta hacienda salieron la población afro, ¿no? Qué importante es también recordar en estos bicentenarios la participación de los diversos grupos sociales, en este caso los esclavos que con la independencia o con los patriotas que van a prontamente proclamarla, van a formar, por ejemplo, esta digamos que estos caballeros, ¿no? Que se van a llamar los auxiliares de Ica, bajo el mando del sargento Félix Aldao, y que más adelante formarían el escuadrón Granaderos a Caballos del Perú, que van a ser bastante claves y que van a estar formados por, estos, por esta población afro que va a abrazar la independencia. La independencia, en ese sentido, en realidad, no solamente va a ser tomada por los deseos de libertad, sino también por lo que promete, ¿no? Una de las cosas que San Martín va a utilizar para justamente convencer a la población, como los afro peruanos, va a ser la libertad. Y en el caso de los indígenas, la igualdad, ¿no? La igualdad que ya habían ellos gozado en la etapa gaditana, como hace un momento lo había señalado. Entonces, estos acontecimientos van a ser importantes. Y bueno, el general Miller recuerda mucho al esclavo patriota Ildefonso, ¿no? Que en Chincha, pues, él ayudó muchísimo en lo que viene a ser las luchas, ¿no? Y un poco quería mencionar, porque la guerra de independencia la recordamos a través de personajes conocidos, la mayoría varones, pero también tenemos que entender que la guerra de independencia y el proceso fue algo que involucró una serie de nombres que están allí esperando a ser conocidos. Justamente en estos últimos tiempos se han ido reivindicando nombres de personajes poco conocidos, no solo varones, sino también mujeres. Y la Serna se va en los primeros días de julio y va a haber una suerte de gran miedo en la ciudad de Lima, que era la que se había mostrado más reacia a la causa patriota, a diferencia de las regiones. Entonces, eso hay que tenerlo también muy presente. Y justamente este miedo, porque parte de la cultura política va a ser el saqueo, ¿no? En los levantamientos diversos, el saqueo, y tras el saqueo la fiesta, el alcohol, era parte de lo que era la entrada de los rebeldes. Entonces, los pobladores de la época lo saben, y movidos por ello le van a escribir una carta, y San Martín finalmente va a ser invitado y va a ingresar y va a proclamar en las 4 plazas, la más importante en un tabladillo, ¿no? La plaza de armas, eh, la independencia, pero esto se hizo en otras plazas, ¿no? Como la Plaza de la Merced, entre otras. Bueno, este es digamos que de manera representativa, ¿no? La forja de la independencia o la proclama de la independencia, pero es como más como de la imaginación de su autor. Sin embargo, lo que sí es verdad es que las proclamaciones se hicieron y el 28 dio pase al 29, y aquí recogiendo algunos documentos, en este caso de los viajeros, por ejemplo, el viajero Basis Hill nos habla de las fiestas que se hicieron organizadas por San Martín, y donde van a tener una especial presencia las papadas, las mujeres que utilizaban este atuendo del manto y la saya, y que van a llamar mucho la atención y que se van a convertir en personajes que obviamente, más allá de solo el chisme o de repente de buscar cosas secretas, van a ser también espías.
y van a actuar dentro de la independencia. Entonces, hay un espíritu en ese sentido y esto es lo que se ha conmemorado el año pasado en circunstancias bastante difíciles y tristes por lo que hemos pasado con la pandemia. Bien, y bueno, estas celebraciones, no todo fue guerra, no todo fue violencia, no todo fue sangre, también hubo, como les digo, fiestas. Muchas de estas van a mantener la usanza española, pero ya entrados más adelante, pues se recuerda sobre todo 1821, que es el año oficial de la independencia, y esto ha sido celebrado a lo grande, el centenario en el Oncenio de Leguía, con la Plaza San Martín, el Hotel Bolívar, nos hicieron grandes regalos, muy distinto a lo que ha ocurrido con el Bicentenario. Em, Incluso también el gobierno revolucionario de la Fuerza Armada, con Velasco Alvarado, hizo una ceremonia por el sesquicentenario, 150 años, y dentro de las cosas que podemos destacar en relación a la conmemoración del sesquicentenario es, por ejemplo, que se coloca a Túpac Amaru como una figura importante en la historia del Perú y en este proceso de independencia. Eso es un aporte discutible, probablemente, pero en muchos países hay héroes y heroínas que parte es histórica y también ficcional, porque así se construye muchas veces el heroísmo. Y una obra, bueno, en realidad fueron dos obras las que se hicieron, a diferencia de Leguía. Leguía sí se hicieron una gran cantidad de obras, sobre todo en la ciudad de Lima. Está el monumento de los próceres y precursores de la independencia del Perú, que está pues en, por Jesús María, y se colocó las estatuas de peruanos, ¿no? Como Juan Francisco de Vidal, el mismo Tupac Amaru, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán y Toribio Rodríguez de Mendoza, dando a entender pues que la independencia tuvo una relevante participación peruana más allá de lo anterior, ¿no? Que la celebración más bien le da mucha cabida a San Martín y a Bolívar. Y también se hizo en Ayacucho pues el obelisco, eh, pero otra cosa que se de alguna manera busca celebrar este momento importante va a ser algo para la posteridad, sobre todo de la memoria histórica de nuestro país. Varios historiadores, entre ellos una mujer, Ela Dunbar Temple, se va a tomar el trabajo de organizar varios tomos que van a reunir 86 volúmenes, donde se va a recopilar todos los documentos que pudieron de los diferentes archivos, y esto es la famosa colección documental de la independencia del Perú, que lo había mencionado hace un momento, y que ahora tiene su formato digital y que los invito a que lo utilicen porque es importante, ya que contiene documentos transcritos originales y que nos permite seguir conociendo este proceso tan importante que de manera oficial ha cumplido 200 años. Muchos teníamos en el 2021 proyectos, pero bueno, solo decirles y acabar con esto mi intervención. Ah, previamente a ello, en este año se ha conmemorado el bicentenario del Congreso Constituyente, instalado el 20 de septiembre, y bueno, aquí sería, según Jorge Basadre, la partida del nacimiento del Perú bajo los peruanos, ¿no? Porque antes estuvo el protectorado de San Martín. Y es importante recordar que esta institución es la que representa a la población. Entonces tenemos que exigirles a los congresistas que sepan, pues, dirigir los destinos de la patria bajo la obligación dada y que además involucró una serie de
sacrificios y, y recuerdos que tenemos que tener en cuenta. Finalmente, y esperando haber sido clara, seguimos en modo bicentenario, no hay que ponernos tristes porque 2021 no se logró lo que se esperaba. Estamos todavía en el proceso, ya que en realidad se selló la independencia con la famosa batalla de Ayacucho, y eso fue en 1824. Así que las regiones van a tomar protagonismo en los siguientes años, y eso es el Perú, más allá de Lima, todos estos lugares que albergaron a héroes, heroínas, hombres y mujeres, que desde dando una porción de papa, ganado, reclutas y sus propias vidas, nos debe recordar este proceso importante y estos bicentenarios y festejarlo en su honor, ¿no? Y la mejor forma de hacerlo es cumpliendo con lo que se estableció, la promesa de una vida mejor bajo el formato de república y sobre todo ejerciendo nuestros deberes ciudadanos y no solamente nuestros derechos. Bueno, esa es mi presentación. Muchísimas gracias. Sí, no, bien. Es entonces con la venia del Centro Cultural de Petroperú que, bueno, cierro mi participación, y si hubiera alguna pregunta, encantada, y si no, bueno, hasta una oportunidad, ustedes me dirán. Muy bien, muchísimas gracias a todos los que me han podido ver, y a ustedes que han estado en la organización. Hasta una próxima oportunidad y seguimos en modo bicentenario.